Ha llegado el día. Siracusa, la más grande y bella de las ciudades griegas, caerá en manos romanas tras un largo asedio. Traiciones, combates, giros de guión y una epidemia que matará a todo el mundo serán los ingredientes para el programa de hoy. También viviremos la trágica muerte de Arquímedes, un hecho que enfurecerá muchísimo a Marcelo, al procónsul Marco Claudio Marcelo, sin duda conocedor del gran valor que podría haber aportado a las filas romanas una mente como la suya. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 134 de Roma Eterna, 65 de la serie de la República, y antes de empezar tengo que decirte que este no era el programa que ibas a escuchar originalmente. Esto es una regrabación. Me ha pasado varias veces a lo largo de la historia de Roma Eterna de hacer la grabación y luego a la hora de editarlo decir, uy, esto no me acaba de convencer, esto es un poco lío, aquí podríamos haber cambiado cosas. A veces lo arreglo editando, cambiando frases y demás, pero hoy he decidido meterle una buena nuqueada, un botón ahí de pánico nuclear. Le he metido el botón de borrar y he decidido grabarlo de nuevo. Así que hoy, como te decía en la introducción, hoy cae Siracusa y con él cae el maestro de las poleas, Arquímedes, que tuvo en jaque y provocó pesadillas a los romanos. Vamos a recapitular. El programa anterior lo habíamos dejado estrechándose el cerco sobre Capua, cerrándose por completo, entre comillas, porque ahí entraba y salía gente que parecía eso el Carrefour. Vamos, no se cerró todo. Y ahí se va a quedar. Vamos a dejar ahí a Capua, cerrándose el cerco, porque nos vamos directamente a Siracusa, ya que está a puntito de caramelo. Antes del lanzamiento de este programa publicaré por todas partes, no descartes que también te haya llegado una copia a tu buzón, publicaré por todas partes un mapa, una imagen de Siracusa, en la que podemos ver las diferentes partes de la ciudad, los diferentes distritos, Acradina, Neápolis, todo esto, porque creo que es necesario echarle un vistazo, siempre y cuando tú quieras, claro, porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos en Siracusa y porque empezar ahora a hablar de Acradina, de las 7 puertas, de Ortigia, de la isla y todo, sin ninguna referencia visual, puede ser un poco salvaje y nos podemos perder. Y no hay nada peor a la hora de seguir un relato sonoro que perderte y no saber dónde estás. Así que yo creo que sería bueno que si no lo has hecho ya, mires el mapa de Siracusa porque te va a hacer falta para hoy. Vamos a situarnos. El procónsul Marco Claudio Marcelo, cuyo nombre pronunciaré mucho hoy, ya que creo que va a ser el único romano de los pocos romanos que voy a mencionar hoy, seguía al frente del asedio de Siracusa del cerco y ya a principios de la primavera del 212 a.C. tenía dudas. Tenía dudas porque la cosa no iba muy bien. El cerco estaba resultando imposible por los inventos del mago de las poleas, la cosa se estaba alargando demasiado y dudaba entre apretar más el cerco de Siracusa o adentrarse en Sicilia, marchar rumbo a Agrigento y enfrentarse a Himilcón y a Hipócrates. Veía imposible tomar por la fuerza Siracusa debido a su inexpugnable emplazamiento en tierra y en mar y por los ingenios de ese hombre, de ese demonio de las poleas, pero es que tampoco podía rendir la ciudad por hambre. Desde Cartago la estaban abasteciendo de provisiones. Así que Marco Claudio Marcelo, desesperado, hizo un último intento. Se reunió con los tránsfugas siracusanos, algunos aristócratas, que si recuerdas durante la sublevación fueron expulsados, pues con esos, porque no compartían el nuevo rumbo propúnico de la ciudad, con esos se reunió Marco Claudio Marcelo y les pidió que a su vez se reunieran con todos aquellos aliados, allegados, amigos que todavía tuvieran en la ciudad para, guiño guiño, tantear, guiño codazo, tantear su disponibilidad a facilitar las cosas, dándoles, por supuesto, todas las garantías del Senado y del pueblo de Roma de que si Siracusa caía gracias a ellos, vivirían libres y con sus propias leyes. Roma no paga traidores, dice la leyenda, pero vamos, aquí los está fomentando, pero vamos, bien. Esta misión
de reunirse con sus amigos y allegados era más fácil de decir que de hacer, porque los tránsfugas no se podían mover tan fácilmente. Eran muchos los sospechosos y la atención y las miradas de todos en Siracusa estaban pendientes precisamente de que no ocurriera algo así. Estaban controlando que no hubiera tránsfugas malmetiendo y medrando para intentar rendir la ciudad. Siracusa estaba con todas las estrellas del GTA activas, todas. Hacer cualquier movimiento era muy complicado, por lo que se tuvo que recurrir a un esclavo. Un esclavo de estos tránsfugas entró en la ciudad él solo, a lo boina verde, haciéndose pasar por desertor. Allí reunió a unos cuantos y comenzó la ronda de contactos para tratar el asunto de la rendición de la ciudad. Se fue reuniendo poco a poco un grupo de prorromanos que estaban dispuestos a rendir la ciudad, se taparon con redes, se montaron en una barca de pesca para salir de Siracusa y así, en plan ninja, fueron llegando dando un rodeo hasta el campamento romano y se reunieron finalmente con los tránsfugas de Siracusa. Y así se hizo varias veces, reuniones, barcas, venga, para allá, para acá, y después se fue ampliando el grupo y llegaron a ser 80 conjurados para ayudar a Roma a rendir Siracusa. Y cuando estaba todo a puntito para decir tal día, a tal hora, abrimos las puertas, un tal Átalo, mira lo que es el ser humano, indignado, porque no se había contado con él para la operación, no por lealtad a Siracusa ni por odio a Roma, no por envidia, celos, ¿por qué no habéis contado conmigo? Me habéis dejado de lado. Pues este Átalo, por eso mismo, denunció la conjura a Epícides, que recordemos que era el tirano de Siracusa, y todos acabaron torturados y asesinados. Ay, madre mía, el ser humano no cambia, no cambia. Aunque ese plan fracasó, que no cunda el púnico, porque aquí no ha pasado nada. No te preocupes porque surgirán más oportunidades, ya que resulta que había entre los prisioneros romanos un tal Damipo, o Damipo, un lacedemonio enviado por Siracusa al rey Filipo, cuya misión no acabó muy bien, ya que en lugar de acabar en la corte del rey Filipo, lo que acabó fue encerrado en un barco romano porque fue capturado. Epícides, el tirano de Siracusa, estaba muy interesado en rescatarlo, en negociar un intercambio, lo que fuera. Y Marcelo no veía con malos ojos la operación, ya que nos dicen las fuentes que los romanos buscaban la amistad de los etolios, que eran aliados de los lacedemonios, y ya sabes tú que el amigo de mi amigo es mi amigo. Por lo que se decidió que el lugar perfecto para reunirse para tratar este tema era un emplazamiento equidistante, exactamente equidistante, y que les iba bien a ambas partes. Mira el mapa, junto al puerto de los Trogilos, al norte de Siracusa, había un lugar cerca de una torre que llaman Galeagra, entre Tica y Acradina, que era supuestamente el lugar perfecto. Allí acudieron varias veces a negociar y uno de los romanos fue observando desde cerca el muro, donde estaba la reunión, el muro contando las piedras, echando cuentas mentalmente, estuvo ahí calculando cuánto medía, cuánto era de ancho, de alto, calculó la altura, ajustando la deducción cuanto pudo. A ver, si un tren sale de Brundisium a la hora nona y otro sale de aquí de tal a la hora sexta, estuvo calculando todo ahí. No soy Arquímedes, pero me da la matemática. Estuvo el tío ahí iluminado y descubrió que era ese muro bastante más bajo de lo que parecía. Tan bajo que podía superarse con escaleras no demasiado largas y que era fácilmente salvable. Rápidamente informó a Marcelo, que dijo, hostia, tenemos aquí un Arquímedes nuestro, y preparó todo. Preparó el plan, se lo tomó muy en serio, empezó a prepararlo todo, pero se quedó a la espera de una oportunidad. Un plan así le hace falta una oportunidad, un momento en el que tú puedas desarrollarlo y reventar a los siracusanos en este caso. La oportunidad estaba a la vuelta de la esquina, porque uno de los tránsfugas le dijo a los romanos que próximamente se iban a celebrar las fiestas de Diana y durarían 3 días. Unas fiestas que estarían regadas de vino a lo loco, a saco, porque ya que escaseaban otras cosas por el asedio, se celebrarían banquetes con mucho vino, suministrado por Epícides para aumentar la moral de la gente, para toda la plebe, y distribuido entre las tribus por los ciudadanos principales. Esas fiestas iban a ser la botellona máxima. Cuando Marcelo se enteró de esa megabotellona que se iba a celebrar, habló con algunos tribunos militares para prepararlo todo. Estos tribunos eligieron
centuriones y soldados de confianza de élite a los mejores para llevar a cabo esta operación, puesto que estos abrirían el camino para el resto, serían los primeros, los que recibirían una hostia en caso de que no fuera bien la cosa. Se prepararon las escaleras en secreto y se ordenó que se dieran instrucciones a todos para que repusieran fuerzas y se acostaran temprano, porque había que salir de expedición durante la noche. Y cuando Marcelo calculó más o menos a ojo que los siracusanos ya estarían durmiendo la borrachera, ordenó que llevaran escalas los soldados de un solo manípulo y cerca de 1000 hombres armados fueron conducidos al objetivo en estrecha columna. Los primeros escalaron el muro sin ruido y los demás les siguieron. Cuando ya habían ocupado una parte del muro estos 1000 hombres, se acercó el resto de tropas e iban subiendo a la muralla con más escalas. Se les había dado la señal desde el Exápilo, hasta donde habían llegado los primeros sin encontrarse a nadie, porque la mayoría habían comido en las torres y estaban amodorrados por el vino, o medio borrachos ya, seguían bebiendo y, vamos, no se enteraban de nada, y los pocos que se enteraban que estaban en sus camastros fueron asesinados al momento. El plan estaba saliendo a la perfección a pedir de Milhouse, y ahora llegaba el punto 2 del plan: pasar del sigilo al máximo escándalo para amedrentar, para atemorizar, para sembrar el pánico. Al lado del Exápilo hay una pequeña puerta que los romanos empezaron a echar abajo a lo bestia mientras se daba la señal de la trompeta. Esa era la señal. Según lo convenido, todos abandonaron el sigilo para entrar a saco haciendo el máximo ruido posible. Los romanos ya estaban en Epípolas, el barrio o distrito más occidental, más hacia el interior de la ciudad, colindante con el de Tica, un lugar fuertemente vigilado, y el plan era, como te he dicho antes, infundir pánico. Un pánico que se extendió de manera perfecta. El plan funcionó a la perfección, pues en cuanto se oyó el sonido de las trompetas y el grito de guerra de los romanos, los centinelas creyeron que estaba todo perdido, creyeron que la ciudad se había perdido y estaba conquistada. Unos escapaban muralla adelante, otros saltaban desde lo alto de la muralla o eran arrastrados por el tropel de los que huían. Un caos terrible. Sin embargo, una gran parte de los siracusanos no se había enterado de lo que estaba pasando, no se había enterado de la gravedad de la situación, porque en parte estaban borrachísimos, todavía estaban abotargados por el vino, se habían puesto hasta las cejas de vinacha, y luego, porque al ser una ciudad tan grande, lo que pasaba en un barrio no necesariamente llegaba con la velocidad precisa al otro lado de la ciudad. Justo antes del amanecer, una vez ya forzado el Exápilo, entró Marco Claudio Marcelo, el procónsul, en la ciudad con sus tropas, con todas ellas, y los siracusanos espabilaron, corrieron a empuñar las armas, pero era casi inútil. Esa parte de la ciudad ya estaba conquistada. Epícides entonces hizo un último intento de evitar la conquista de toda la ciudad. Salió de la isla, que ellos llaman Naso, forzando la marcha de su columna, convencido de que expulsaría a esos pocos romanos que habrían pasado por un descuido de los centinelas. No sabía lo que estaba pasando realmente. A los que se cruzaban en su camino les decía una y otra vez que la alarma era exagerada y que la gente, presa del miedo, contaba cosas más graves y terribles de lo que era la realidad. Una realidad que no tardó en darle una hostia a mano abierta a Epícides, porque cuando llegó a Epípolas, vio todo lleno de soldados romanos armados. Epícides se quedó en shock, se quedó mirando atónito, diciendo: ¿pero esto qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Ordenó hostigar al enemigo con unos cuantos proyectiles y dio la vuelta, regresando a Cradina. No por temor a los romanos, regresó según las fuentes, y un movimiento bastante lógico para evitar que, aprovechando la ocasión, aprovechando su salida, se produjera alguna traición interna y se encontrase las puertas cerradas de Acradina y de la isla. Cuando el procónsul Marco Claudio Marcelo traspasó las murallas de Siracusa, de ese pedazo de ciudad, y contempló desde lo alto, extendida ante sus ojos, imagínate, ver la que posiblemente fuera la ciudad más hermosa del mundo en aquella época, dicen las fuentes, Marco Claudio Marcelo lloró. Lloró en parte por la alegría de haber llevado a cabo una hazaña semejante. La gloria que le reportaría ser el conquistador de Siracusa era una cosa tremenda, y en parte lloraba también, y es algo que va a estar durante todo este relato, por la antigua gloria de la ciudad. Pensaba en las flotas atenienses hundidas, en los ejércitos, en las grandes batallas que se habían librado allí, los famosos generales que habían caído. Pensaba en las batallas contra los cartagineses, pensaba en los momentos críticos y en los reyes, tantos y opulentos reyes, y sobre todo, pensaba en Hierón, el rey cuyo recuerdo estaba más vivo y que además se había distinguido por sus servicios al pueblo romano más que por todo lo que su valor y su fortuna le habían deparado.
Mientras pensaba en todo esto y asaltaba a su cabeza la idea de que todo iba a ser pasto de las llamas en un momento y quedar reducido a cenizas en cosa de una hora, decidió que aún había una oportunidad de evitar que una ciudad tan importante, tan grande, tan bella y con esa historia, quedase presa de las llamas y fuese destruida. Antes de llevar sus tropas a Acradina y acabar de sellar el destino de la ciudad, envió por delante a los siracusanos que eran leales a Roma para que, de buenas maneras, trataran de convencer a sus conciudadanos, al resto de siracusanos, para que entregaran la ciudad y se minimizara así el posible daño que un asalto podría causar. El problema para los romanos es que las puertas y las murallas de Acradina estaban defendidas sobre todo por desertores, que no tenían ninguna esperanza de perdón en caso de una rendición con condiciones, por lo que no permitieron que nadie se acercase a los muros ni iniciara conversación alguna. No tenían nada que perder y no iban a negociar. Parecía que Siracusa estaba condenada a caer a sangre y fuego. Marcelo, viendo frustrado su intento de un fin negociado, dio orden a sus tropas de avanzar hacia Leuríalo, un monte situado en un extremo de la ciudad, al oeste de Epípolas, de espaldas al mar, un monte que domina la ruta que conduce a los campos y al interior de la isla y que es clave para el abastecimiento de la ciudad. Todavía estaba Marcelo pensando en ahogar a Siracusa, en lugar de asaltarla. En el Leuríalo había una fortaleza, comandada según cuentan las fuentes por un tal Filodemo de Argos, puesto allí por Epícides, y al que Marcelo envió a Sosis, uno de los que asesinaron a Jerónimo, para que negociara la rendición. A ver qué pasa. Sosis fue para allá, tuvo una larga conversación, en la que Filodemo no hizo más que dar largas, y volvió informando al procónsul que Filodemo se había tomado un tiempo para reflexionar. Le había dicho, vale, venga, me parece bien, voy a pensar en este movimiento. Filodemo lo que estaba haciendo realmente era dar largas a los romanos cada día, con la intención de hacer tiempo, de ganar tiempo, para que Hipócrates e Himilcón se acercasen con sus tropas, arrinconasen a los romanos y los aniquilasen. Marcelo, viendo que pasaban los días, viendo que la respuesta de Filodemo era una excusa, otra excusa, otra excusa, cansado de las infinitas excusas de ese señor de Argos, situó su campamento entre Neápolis, el distrito sur de la ciudad, y Tica. Lo situó allí porque aún tenía esperanzas de acabar todo esto sin excesiva destrucción. Quería evitar las zonas más pobladas para evitar las escapadas de sus soldados que estaban empezando a estar un poco ansiosos. Rápidamente, y aunque las fuentes dicen que estaba en una zona poco poblada, sí que estaba cerca de zona poblada, era un emplazamiento de amenaza, rápidamente se presentaron ante él comisiones procedentes tanto de Tica como de Neápolis, con cintas, con velos de suplicantes, en formas de ruegos. Le dijeron que por favor no se cometieran matanzas ni incendios en sus distritos. El procónsul les escuchó, reunió su consejo e hizo caso a sus súplicas. Se hizo pública la orden a los soldados de que no se cometiera violencia alguna contra las personas libres, pero que todo lo demás se destinaba a botín. Se preparó el campamento, se cercó con el material de derribo de las paredes, se formó un muro alrededor y en las puertas del campamento que se abrían a alguna calle, se apostaron guardias y centinelas para evitar que se produjese algún ataque durante las salidas de los soldados, porque sí, los soldados iban a salir. Marco Claudio Marcelo dio la señal y los soldados salieron corriendo en todas direcciones para saquear. Derribaron puertas, robaron todo lo que pudieron y a pesar de todo el pánico, de todo el caos, no se produjo un derramamiento de sangre. El pillaje fue incontrolado, pero, según las fuentes, mágicamente no se produjo ningún acto de violencia. Mientras tanto, el que se cansó también de esperar fue Filodemo, en este caso a Himilcón no llegaban, se cansó de esperar esos refuerzos y después de evacuar sus tropas entregó el monte a los romanos en vista de que no había esperanza alguna y después de recibir, por supuesto, garantías de que podría volver sano y salvo al lado de Epícides. Y mientras todo el mundo ponía su atención en el tumulto del saqueo, Bomílcar, aprovechando que aquella noche la flota romana no podía permanecer anclada en mar abierto a causa de la violencia del temporal que estaba pasando, salió del puerto de Siracusa con 35 naves y puso rumbo a alta mar, sin encontrar obstáculo alguno, dejando 55 en manos de Epícides y de los siracusanos. ¿Y dónde fue? Se fue a Cartago, a explicar a los cartagineses en qué situación se encontraba Siracusa, y pocos días después
regresó con 100 naves, siendo recompensado por Epícides, según nos cuentan, con muchos regalos procedentes del tesoro real de Girón. Los romanos estaban contentos, porque tras la entrega del Euríalo, donde el procónsul situó rápidamente, no tardó ni medio segundo, en situar una guarnición, los romanos se libraban de un posible ataque por la espalda contra la fortaleza, así que tenemos un problema menos, check. Teniendo la retaguardia segura, los romanos pusieron cerco a Cadina, situando 3 campamentos en puntos estratégicos, esperando reducir a los sitiados a una situación de extrema necesidad. El plan todavía era estrangular la ciudad, y yo creo que, no sé si es que este plan era porque querían conservar la ciudad o porque no se podía asaltar la ciudad. Aquí las fuentes siempre tiran por fuentes, principalmente Tito Livio, porque el resto son comentarios aparte, pero Tito Livio, que es quien tiene el relato más completo del asedio de Siracusa, la caída de Siracusa, cuenta que Marcelo quiere conservar la ciudad, pero yo creo que es que no podía asaltar. Cero dudas de que si Marcelo hubiera podido, asaltaría la ciudad al momento, Es más, durante varios días, los puestos de guardia de una y otra parte se mantuvieron inactivos. Nadie atacaba. Cuando de repente, la llegada de Hipócrates y de Milcón, que por fin llegaron, desencadenó una ofensiva de ataques contra las posiciones romanas. En concreto se produjo un triple ataque que tenía buena pinta. Por un lado, Hipócrates fortificó el campamento junto al Puerto Grande, dio la señal a los ocupantes de Acladina y atacó el campamento romano que mandaba Crispino. Por otro lado, Epícides hizo una salida brusca contra los puestos de vanguardia de Marcelo, y además, la flota cartaginesa se adelantó hasta la zona de la costa, situada entre la ciudad y el campamento romano, para evitar que Marcelo pudiera comunicarse con Crispino. Eliminamos comunicaciones entre los dos campamentos y los atacamos a la vez. Está, el plan, excelente. Sin embargo, este plan, que estaba muy bien planeado, fue llevado a cabo de manera un poco chapucera porque los romanos rechazaron a todos. Crispino rechazó a Hipócrates y Marcelo rechazó a Epícides. Tuvieron que correr, huir por patas, y no se volvió a saber nada más de ellos y de ninguna incursión por su parte. Y por si la guerra no era suficiente, llega una nueva jugadora. Esta jugadora es un desastre para todos. Es una jugadora que no hace distinción entre romanos, cartagineses. Esta le da igual. Esta va a lo loco contra todos. Estoy hablando de la epidemia. Y vamos a hablar de ello porque fue la devastación absoluta lo que provocó. Estamos en otoño, en una comarca, según las fuentes, insana por naturaleza. El verano había sido horrible y el otoño estaba siendo caluroso. Estaban fuera de la ciudad. El calor era insoportable y afectó tanto a cartagineses como a romanos, a los dos campamentos. Al principio era lo insano de la estación y del lugar lo que les hacía enfermar, pero es que enfermaban y morían. Después de esa enfermedad y de esa muerte, se propagaba el mal al contacto con los enfermos para atenderlos, de forma que o bien dejamos a los enfermos desatendidos y dejamos morir a los que se habían contagiado, o bien intentamos curarlos, intentamos hacerles algo y arrastramos consigo a los que estaban a su lado para atenderles, contagiados de la virulencia del mal. Tenemos un problema ahí, porque se fue multiplicando la muerte, fallecimientos, funerales, muertes, era eso el espectáculo diario, y por todas partes, día y noche, se oían lamentos. Al final, al habituarse a aquel horror, se había embotado de tal manera la sensibilidad tanto de romanos como de cartagineses que, aparte de no acompañar a los muertos con las lágrimas, los homenajes y los lamentos obligados y debidos, es que ni siquiera los sacaban ni enterraban. Los cuerpos sin vida yacían tirados a la vista de los que esperaban una muerte similar, y los muertos contaminaban a los enfermos, y los enfermos a los sanos, con el miedo, la putrefacción y el olor, ese olor que se te mete hasta el cerebro, ese olor pestilente de los cuerpos. La situación era tan dramática que algunos preferían la muerte por la espada y atacaban en solitario los puestos de guardia enemigos para que acabara ya de una vez su vida. Y ahora, si me lo permites, voy a hacer un viaje en el tiempo. Me voy a poner el casco de viajar en el tiempo, voy a meterme en la máquina, porque esto ya ha ocurrido antes, aunque no hayamos hablado de ello, porque esto es Roma Eterna y no Sicilia Eterna. Vamos a viajar al año 396 a.C. Cerca de aquí, los cartagineses están sufriendo algo parecido.
Diodoro de Sicilia nos dice que una enfermedad se apodera del ejército cartaginés que estaba asediando Siracusa. ¿Te suena? Vaya, vaya. Diodoro de Sicilia atribuye este mal en parte al saqueo del templo de Deméter, pero también lo atribuye al apiñamiento de millares de hombres en un mismo lugar, y que eso, por el calor, era un caldo de cultivo para una enfermedad, para el mal que estaba a punto de desatarse. Diodoro nos cuenta que el lugar en el que estaban, una hondonada pantanosa, también parece que fuera el causante porque ya anteriormente los atenienses habían sufrido lo mismo. Nos dice que antes de la salida del sol, la frialdad del aire que venía de las aguas estancadas provocaba escalofríos en los cuerpos. Luego a mediodía el calor era asfixiante, dado que una multitud enorme se encontraba amontonada en un espacio reducido, y nos dice que los libios fueron los primeros en caer, muriendo en gran número. Al principio enterraban a sus muertos, pero después, como lo que te he dicho antes de los romanos, al ver que los que iban a atender a los enfermos se contagiaban, los dejaron allí tirados. Nadie se atrevía a acercarse a los infectados. Estoy siguiendo el relato de Diodoro, he viajado en el tiempo, porque nos cuenta lo que les ocurrió, nos da detalles realmente interesantes. Cuenta que bajo el efecto del hedor de los cadáveres y de las emisiones pútridas de las marismas, la enfermedad comenzaba como un catarro, y a continuación aparecía una tumefacción en la garganta. Después, gradualmente sobrevenían fiebres, dolores nerviosos en la columna vertebral y pesadez en las piernas. Todo ello seguido de disentería y aparición de pústulas en toda la superficie del cuerpo. Si tienes algún conocimiento médico y me estás escuchando, déjame un comentario sobre a qué te suena todo esto. En la mayoría de los infectados, la enfermedad, según dice Diodoro, evolucionaba así, pero había gente que se volvía loca, o que perdía la memoria y que iba vagando por el campamento delirando y golpeando a todos los que se encontraban. Los médicos cartagineses no podían hacer nada, por lo grave que era la enfermedad y lo rápido que morían. No duraban más de 5 a lo sumo 6 días y morían entre dolores atroces, envidiando a los que habían encontrado la muerte en el campo de batalla. Además, como te he dicho antes, todos aquellos que asistían a los afectados eran atacados también por la enfermedad, por lo que al final, los que morían enfermos, morían entre terribles sufrimientos abandonados. Nadie quería socorrer a esa gente. Y entra el debate de si realmente se podía socorrer, porque claro, vas a perder a todo tu ejército. Ahí entra un debate de los generales interesante. Los hermanos se veían obligados a abandonar a sus hermanos y los amigos a sus camaradas, por miedo a la infección. Esa enfermedad cambió el curso de la guerra y permitió a Dionisio, tirano en ese momento de Siracusa, vencer a los cartagineses. Una enfermedad que también cambiará el curso de la guerra que los romanos tenían en Siracusa. Y viajamos de nuevo al 212 porque encontramos otra descripción de lo sucedido en el poema épico Púnica de Silio Itálico, poema que, oye, igual es carne de archivo pretoriano, ¿eh? Puede ser carne de lecturas porque tiene muy buena pinta. Y ahora me voy a poner las gafas de la épica, las gafas de leer, las gafas de declamar, y te voy a leer textualmente un fragmento de Púnica de Silio Itálico. El titán de largos cabellos recargó el aire de un calor asfixiante y manchó la cíane, rebosante de aguas cenagosas, con el hedor restigio del cocito. Impregnó también la estación otoñal, en que florecen exuberantes frutos, y los agostó con el fuego devastador de un rayo. Humeaba el aire, espeso y cargado de negros nubarrones. La tierra se secaba. Su superficie abrasada estaba contaminada y no ofrecía ya sustento ni sombra a los débiles. Un vapor oscuro se escapaba hacia el aire, negro como la pez. Los perros fueron los primeros en padecer la plaga. Acto seguido las aves, sin fuerzas, abatían sus alas y caían desde las negruzcas nubes. Luego las fieras se desplomaban en los bosques y a continuación, este azote del tártaro empezó a propagarse hasta consumir poco a poco a manípulos enteros y devastar el campamento. Se les secaba la lengua, y un sudor frío les atravesaba las entrañas y corría por su cuerpo tembloroso. La garganta reseca rehusaba el preceptivo alimento. Una fuerte tos sacudía los pulmones y de sus bocas, jadeantes y sedientas, exhalaban una respiración ardiente como el fuego. Sus ojos, que apenas podían soportar aquella luz malsana, pesaban sobre la aguileña nariz, escupían pus mezclado con sangre. Con el cuerpo consumido, solo la piel cubre ya sus huesos. ¡Ah, qué dolor! El combatiente, señalado en célebres batallas, cae víctima de una muerte indolente.
Se arrojan al fuego los soberbios trofeos de los guerreros cosechados en tantos y tantos combates. La medicina sucumbe ante el mal. Los muertos se acumulan a montones. Las cenizas se elevan sobre una enorme pira. Por todas partes yacen los cadáveres, abandonados y sin enterrar. Se teme el contacto con estos cuerpos corrompidos por la peste. Avanza esta epidemia del Aqueronte y crece alimentada con sus propias víctimas. No sacude las murallas de Trinacria con menor duelo. Similar es la calamidad que esta funesta plaga lleva hasta el campamento cartaginés. La cólera de los dioses causa igual número de víctimas y es la misma para todos. Idéntica es la imagen de muerte que ofrece. Tremendo, ¿eh? Tremendo relato, tremenda escena. Imagínate los cadáveres por ahí, la gente con miedo de acercarse al que tiene al lado. Porque si está contagiado, va a morir. Vas a morir tú y va a morir el otro también. Es una epidemia la que se sufre ahora, que nos cuentan las fuentes que fue mucho más salvaje y virulenta en el campamento cartaginés que en el romano. Pues los romanos, ya que llevaban tanto tiempo en Siracusa, se habían habituado, según dice Tito Livio, en mayor medida al clima y a la humedad. Los sicilianos del ejército cartaginés, que ya sabían de lo que iba el juego, en cuanto vieron que la enfermedad asomaba, echaron a correr, se dispersaron rumbo a sus ciudades, cada uno a la suya, para no ser contagiados. Pero los cartagineses, que no tenían ningún lugar a donde ir, murieron todos. Todos. Murieron también Hipócrates e Himilcón. Y no solamente salvó a los romanos el hecho de estar más acostumbrados y aclimatados al clima y tal, no. Porque nos da un detalle Tito Livio, que es que Marcelo, viendo que la enfermedad iba a más y no parecía detenerse, ordenó un movimiento clave. Trasladó a sus hombres a la ciudad y los cuerpos enfermos se restablecieron al estar bajo techo y a la sombra. A pesar de todo, a pesar de todos estos esfuerzos y de este movimiento clave, la enfermedad se llevó por delante a muchos soldados romanos. ¿Y ahora qué? Porque en el bando cartaginés las cosas estaban francamente mal. El ejército de tierra, aniquilado. Ahí no quedaba nadie ya. Los sicilianos se habían escapado. Habían huido hacia sus ciudades y nos cuentan las fuentes que tomaron 2 plazas, 2 ciudades, intentaron reagruparse, intentaron organizar un envío de suministros a Siracusa, pero no dicen nada más. Lo que sabemos del bando cartaginés es que Bomílcar en ese momento zarpó de nuevo, volvió a Cartago para informar de lo que estaba ocurriendo, presentando la situación de un modo positivo, diciendo, bueno, sí, a ver, los nuestros sí, han muerto todos, vale, pero de los romanos también han muerto muchos. Quizá es el momento de apretar, es el momento de poder romper el cerco. Si volvemos, si nos ayudáis, podemos romper el cerco. Con su labia, Bomílcar alimentó esperanzas no solo de poder prestarles ayuda, sino que además los aliados y los cartagineses volvieron a tener esperanza de poder atrapar a los romanos en una ciudad que estaba virtualmente conquistada, y consiguió que se enviaran con él al frente todas las naves de transporte que fuera posible cargadas con suministros y que además se reforzara la tropa. Bomílcar salió de Cartago con 130 naves de guerra y 700 de transporte y tuvo vientos favorables, fue avanzando muy rápido, pero esos vientos favorables le impedían doblar el Cabo Paquino, por lo que se tuvo que detener. Los rumores de que Bomílcar llegaba asustaron a los romanos, alegraron a los siracusanos, pero después llegaron rumores de que estaba tardando demasiado, por lo que el temor se cambió de bando a los siracusanos y la alegría a los romanos. Epícides temía que la flota cartaginesa se diera la vuelta, que si continuaban soplando durante muchos días los mismos vientos del este, se fueran y dijeran venga hasta luego, por lo que hizo fue confiar el mando de Acradina a los jefes de las tropas mercenarias, déjate este detalle para luego, tropas mercenarias al mando, y fue al encuentro de Bomílcar por mar. Corre, porque es que si no, Bomílcar se pira. Bomílcar estaba con su flota en un fondeadero orientado hacia África y no quería un combate naval, no porque fuesen sus naves inferiores a las romanas, sino porque los vientos que soplaban eran más favorables a la flota romana que a la suya. Sin embargo, Epícides en esa reunión consiguió que aceptara jugársela a un combate naval. Marcelo, por su parte, viendo que se concentraban tropas sicilianas procedentes de toda la isla, otro frente más, y que además estaba por llegar la flota cartaginesa con gran cantidad de provisiones,
decidió, a pesar de ser inferior en número de naves, impedir el acceso de Bomílcar a Siracusa, porque si Bomílcar llegaba a Siracusa, se vería atacado simultáneamente por tierra los sicilianos y por mar, encerrado en una ciudad enemiga. Eso iba a ser game over automáticamente. Los romanos zarparon, se fueron rumbo a Bomílcar y las dos flotas se encontraron a los lados del promontorio de Paquino, dispuestas a ir al choque en cuanto el viento lo permitiera. Cuando empezó a amainar el viento del este, que llevaba muchos días soplando con fuerza, Bomílcar se lanzó a por los romanos. Al principio dio la impresión de que su flota ponía rumbo a alta mar para doblar más fácilmente el promontorio, pero después, al ver que las naves romanas avanzaban en su dirección, las fuentes dicen que asustado, vete a saber, no sabemos por qué, no sabemos qué sucedió, pero de repente Bomílcar dio velas hacia alta mar, envió mensajeros a Heraclea para que transmitieran la orden de que las naves de transporte, esas 700 y pico mil naves de transporte, emprendiesen el camino de vuelta a África, y él mismo se dirigió a Tarento, bordeando Sicilia. Bomílcar, vete tú a saber por qué, estaba dejando Siracusa en manos romanas, había abandonado la partida. Epícides, viendo todo esto, viendo cómo Bomílcar se estaba alejando, Bomílcar, no es por ahí, no es por ahí, viendo que sus esperanzas se iban por el horizonte con Bomílcar, para no volver a sufrir un asedio, navegó hacia Agrigento, se piró, dijo yo me voy por mi izquierda, se fue hacia Agrigento, escapó y esperó allí. No para reagruparse, no para hacer ningún movimiento, porque no lo va a hacer, sino para esperar a ver qué pasaba. Lo que estaba pasando era que Bomílcar estaba abandonando, a su suerte, a Siracusa, tal cual. Y en cuanto llegó esa noticia al campamento de ese contingente de sicilianos que se estaba reuniendo, y además llegó también la noticia de que Epícides había dado el piro, no había más remedio que enviar mensajeros, enviar delegados a Marcelo para discutir los términos de la rendición de la ciudad, porque no había ningún tipo de esperanza. Y aquí las fuentes nos lo cuentan de una manera un poco liosa, porque primero parece que te dicen que van primero a Siracusa, pero lo que está sucediendo realmente es que mandan una delegación primero a Marcelo, acuerdan unos términos y después van a Siracusa a reunirse con aquellos que había puesto Epícides al mando. Estos dejan entrar a los sicilianos, hablan con sus parientes y amigos y les exponen los términos del acuerdo al que habían llegado con Marcelo. Había esperanzas para salvarse, Marcelo era alguien razonable, les convencieron entonces los sicilianos a los siracusanos para que se unieran a ellos y que mataran a los prefectos de Epícides, Policlito, Filistión y Sindón. Los mataron y se convocó una asamblea popular, y en ella los delegados se lamentaron de la penuria y demás problemas que los propios oyentes, los propios ciudadanos, criticaban entre ellos en privado, pero dijeron que no era cosa de mala suerte. Esto no era mala suerte. La razón de que los romanos atacasen Siracusa, decían los delegados, había sido el aprecio a los siracusanos, no el odio, pues los romanos habían iniciado la guerra y comenzado el asedio de la ciudad en cuanto se habían enterado de que el poder había sido tomado por Hipócrates e Epícides, secuaces, primero de Aníbal y después de Jerónimo, siendo objeto de su ataque no la ciudad, sino los tiranos. Pero ahora, una vez muerto Hipócrates, Epícides incomunicado con Siracusa, sus prefectos muertos, los cartagineses desalojados por completo. Ahora, ¿qué motivos tenían ya los romanos para no querer que Siracusa siguiera incólume como si el propio Hierón viviera, aquel singular valedor de la amistad con Roma? De modo que el único peligro tanto para la ciudad como para sus gentes lo presentaban ellos mismos. Ellos eran el único peligro para Siracusa. No debéis dejar escapar la oportunidad, decían los delegados, de reconciliaros con los romanos. Ahora bien, daos prisa, porque esto no se va a volver a repetir, no vais a tener una oportunidad como esta. Esta intervención de los delegados fue seguida por todos con grandes muestras de aprobación, aplausos, la gente estaba de acuerdo. Sin embargo, se decidió primero elegir pretores antes de nombrar a los embajadores y después
Algunos de estos pretores fueron enviados como delegados ante Marco Claudio Marcelo y el portavoz de estos le dijo al procónsul: «Ni fuimos primero nosotros, los siracusanos, quienes rompimos con vosotros, sino Jerónimo, menos impío con vosotros que con nosotros, ni fue después ningún siracusano quien perturbó la paz convenida a la muerte del tirano, sino satélites del rey, Hipócrates y Epícides, oprimiéndonos unas veces con el miedo y otras con engaños. Nadie puede decir tampoco que hayamos tenido en ningún momento una etapa de libertad en que no hayamos estado en paz con vosotros. Ahora, por cierto, en cuanto hemos comenzado a ser dueños de nuestras decisiones al morir los que tenían oprimida Siracusa, hemos venido inmediatamente a entregar las armas, a entregar la ciudad, las murallas y entregarnos a nosotros mismos, sin rechazar ninguna condición que nos sea impuesta por vosotros. Los dioses te han concedido a ti, Marco Claudio Marcelo, procónsul, la gloria de conquistar la más famosa y la más hermosa de todas las ciudades griegas. Todo lo que hemos llevado a cabo en cualquier época, por mar y por tierra, que merezca ser recordado, se añade a la gloria de tu triunfo. Prefieres tal vez que se transmita solo de oídas lo grande que era la ciudad conquistada por ti, y no que pueda además contemplarla la posteridad, y que todo aquel que la visite por tierra y por mar pueda señalar tanto los trofeos que nosotros ganamos a los atenienses y a los cartagineses, como los que tú nos ganaste a nosotros? ¿Lo prefieres a entregar incólume Siracusa a tu familia para que perdure bajo la protección y supervisión de los Marcelos? No dejéis que prevalezca el recuerdo de Jerónimo sobre el de Hierón. Fue amigo este durante mucho más tiempo que enemigo aquel, y los servicios de uno los comprobasteis de hecho vosotros, mientras que el desvarío del otro sirvió únicamente para su propia ruina. Los romanos, según las fuentes, estaban dispuestos a conceder cualquier cosa con tal de cerrar de una vez el asedio que estaba ya oliendo, y los siracusanos no tenían nada que temer. El mayor riesgo de los siracusanos, como habían dicho los delegados antes, era ellos mismos, pues los desertores, que pensaban que serían entregados a los romanos, esos desertores que no querían negociar, si te acuerdas, en la muralla, esos mismos se levantaron en armas, empezaron a matar a los pretores y después corrieron en todas direcciones a degollar a todo el que pillaran, matando con rabia a todo aquel que se pusiera por delante. Una vez que los desertores tomaron el poder, eligieron 6 prefectos, para que mandaran 3 en Acradina y otros 3 en Naso. Los delegados que estaban con Marcelo volvieron, intentaron negociar con estos prefectos nuevos, con estos nuevos jefes, pero a pesar de que les dijeron que no tenían nada que temer, las fuentes no acaban de decir qué ha pasado ahí, no acaban de resolver el tema, no sabemos exactamente cómo fueron las negociaciones, pero sí sabemos que los delegados hablaron con uno de los prefectos de Acradina, un hispano llamado Mérico. A él, los delegados le enviaron a un hispano de las tropas auxiliares romanas para que hablara con él. Y le dijo: Mérico, he llegado hace poco de Hispania y todo aquello está tomado por las armas romanas. Si quieres hacer algo que valga la pena, algo que realmente merezca la pena por lo que morir o por lo que vivir, puedes elegir o ser caudillo de los nuestros, tanto en las filas romanas como volviendo a Hispania, o bien te puedes quedar aquí. Pero si te quedas aquí, ¿qué puedes esperar, Mérico? Estás cercado por tierra y por mar. No hay futuro aquí. Elige sabiamente, porque tu vida depende de ello. Mérico reflexionó sobre el tema. Mérico, claro, pensó, dijo: a ver, vamos a valorar esta información, ya que parece interesante y mi situación igual no es tan buena como cuando empezamos aquí a engolilarnos y matar gente. Y lo que hizo fue jugar a 2 bandas. Atento, atenta a la jugada, porque se vienen cositas. Este señor Mérico sabía que se había acordado enviar embajadores a Marcelo para hablar de todo lo que estaba pasando, e incluyó entre ellos a su hermano, al que el mismo hispano tomó parte y lo llevó ante Marcelo. Y este hermano suyo tenía la misión de hablar con Marcelo y tantear cómo iba el asunto. Y después de recibir garantías y ponerse de acuerdo con Marcelo, regresó a Acradina. Habló con Mérico, lo tramaron todo y entonces Mérico se dedicó a aparentar. Y cuando quieres aparentar, tienes que intentar ser el más radical, parece ser, porque así se disipan las sospechas. Mérico, para levantar cualquier tipo de sospecha de traición, lo que dijo fue que no le gustaba esto de los embajadores yendo y viniendo. ¿Esto qué es? No vamos a recibir ni vamos a enviar a ninguno. Y para que la vigilancia sea lo más estrecha posible, hay que dividir entre los diferentes prefectos
los puntos estratégicos para que cada uno defienda su sector. Divide y vencerás. Todos estuvieron de acuerdo, se dividieron los sectores, hicieron la distribución y a él le correspondió, a Mérico, le correspondió la zona que estaba entre la fuente de Aretusa y la entrada del Puerto Grande, cosa que, al momento, hizo saber a los romanos. De este modo, Marcelo ordenó que por la noche una cuadrirreme remolcase hasta Acradina con un cable una nave de transporte con soldados y que estos desembarcaran enfrente de la puerta próxima a la fuente de Aretusa. Esto se hizo durante el cuarto relevo de la guardia y, de acuerdo con el plan previsto, Mérico recibió en la puerta a las tropas desembarcadas. Al amanecer, Marcelo atacó con todo las murallas de Acradina. Fue tan grande el ataque que no solo atrajo la atención de quienes estaban ocupando la muralla y quienes tenían que defender, sino que incluso desde Naso acudieron a la carrera columnas de soldados abandonando sus puestos para rechazar este ataque romano. En medio de este caos, de esta agitación, de estos soldados yendo y viniendo, atacando, unas naves ligeras y preparadas de antemano, porque claro, el plan era atacar a lo bestia para provocar esto, provocar que las fortificaciones se desguarnecieran. Unas naves que estaban preparadas dieron un rodeo, llegaron hasta Naso y desembarcaron tropas romanas. Estas atacaron por sorpresa los puestos de guardia medio desguarnecidos y la puerta abierta por donde habían salido los soldados y no encontraron apenas resistencia. Tomaron Naso porque había sido abandonada debido a la precipitada huida de los soldados. Los desertores, por su parte, huyeron. No confiaban en nadie y escaparon. Marcelo, en cuanto se percató de que Naso había caído, que solo una parte de Acradina estaba ocupada y que Mérico se había unido a los suyos con la guarnición como se había pactado, mandó tocar a retirada para evitar el saqueo de las riquezas reales, que tenían más fama que valor efectivo. Una vez refrenada la impetuosidad de la tropa, para dejar bien claro que esto no era una operación de saqueo y destrucción, en cuanto los tránsfugas tuvieron tiempo y oportunidad para huir, los siracusanos, libres al fin de temor, abrieron las puertas de Acradina a los romanos y enviaron representantes a Marcelo rápidamente con una única petición: que se respetase su vida y la de sus hijos. Marcelo reunió al consejo de nuevo, al que asistieron también los siracusanos que, expulsados de su patria durante la revuelta, habían estado en las filas romanas, y respondió que al pueblo romano le habían ocasionado tantos perjuicios en los últimos pocos años los que habían dominado Siracusa, como servicios había prestado Hierón durante 50 años. Pero que la mayor parte de esos perjuicios habían repercutido donde debían, y los propios siracusanos habían pagado, por haber violado los pactos, un castigo mucho más duro de lo que el pueblo romano hubiera querido. Lo cierto es que él llevaba 3 años sitiando Siracusa no para que el pueblo romano tuviese esclavizada a la población, sino para que los jefes de los tránsfugas no la tuvieran oprimida y sometida. También manifestó que su intención era mantener a salvo Siracusa, y después envió un cuestor a Naso con un destacamento para hacerse cargo del tesoro real y custodiarlo. La ciudad fue entregada al pillaje de los soldados, después de distribuir vigilantes en las casas de los que habían sido leales a las tropas romanas. En el saqueo de Siracusa seguramente se cometieron muchos actos brutales. Y en medio de la enorme confusión que pueden provocar los soldados entregados al pillaje, corriendo por las calles de la ciudad conquistada, matando seguramente por ahí, nos cuenta Tito Livio que la tradición dice que Arquímedes, el matemático, cuando estaba inclinado sobre unos dibujos que había trazado en el suelo, fue asesinado por un soldado romano que desconocía de quién se trataba. Marcelo se enfadó por ello y se ocupó de que se le diera sepultura y además buscó a sus parientes, les honró y protegió su nombre y su recuerdo. Esta es la versión de la muerte de Arquímedes de Tito Livio. Por supuesto, siendo un personaje tan importante, hay varias fuentes que nos cuentan su muerte, como por ejemplo Silio Itálico, que dice: «Y tú también, memorable varón, defensor de tu patria, arrancaste las lágrimas del jefe romano. Mientras estudiabas una figura trazada en la arena, tu ánimo no se inmutó cuando tan gran ruina cayó sobre ti». Zonaras, autor mucho más tardío, nos dice que estaba Arquímedes dibujando en el suelo, esto es una constante en muchas versiones, y que cuando escuchó que los enemigos estaban encima dijo: «Contra mi cabeza y no contra mi línea». Al situarse un soldado romano sobre él,
Ni corto ni perezoso, Arquímedes le dijo: «Apártate de la línea». Cabreado el romano, lo mató. Esta es otra versión. Luego vamos a Plutarco. Plutarco también nos cuenta la muerte de Arquímedes porque, según leemos en su vida de Marcelo, era muy fan de Arquímedes. Nos cuenta que este señor estaba enfrascado en un diagrama en el suelo, entregado a la reflexión. Dice que estaban entregados su mente y sus ojos a la reflexión, vamos, que estaba en modo foco absoluto, y no se enteró de que los romanos estaban tomando Siracusa. No se enteró. Estaba como obnubilado. De repente, se plantó ante él un soldado romano y le mandó seguirle para ir a presencia de Marco Claudio Marcelo. Arquímedes dijo que no se iba a mover de ahí hasta que no resolviera el problema que tenía entre manos, y el soldado romano lo mató. Pero Plutarco también dice que hay otras dos versiones. Una dice que el soldado romano se presentó de pronto con intención de matarle, espada en mano, y que Arquímedes, al verle, le pidió y le suplicó que esperara un momento para no dejar incompleto y sin estudio lo que estaba investigando, a lo que el romano dijo no y lo mató. Y la última versión que cuenta Plutarco dice que cuando Arquímedes estaba llevando a Marcelo unos instrumentos matemáticos, que Plutarco dice que eran el cuadrante solar y la esfera y el medidor de ángulos, con los que se ajustaba a la vista la magnitud del sol, se topó con unos soldados romanos y, creyendo que llevaba oro, donde guardaba los objetos, lo mataron. Según la leyenda, que no está mencionada en ninguna fuente antigua, las últimas palabras de Arquímedes fueron: «No li turbare círculos meos». No molestes a mis círculos. No hay prueba documental de ello, pero a mí me gusta mucho esa frase. Es muy de putísimo amo. En plan, oye, no molestes mis círculos, que te crujo. Y ya que estamos con la muerte de Arquímedes y estamos en la vida de Marcelo de Plutarco, en ella también nos cuenta el griego de Queronea que Arquímedes pidió a sus amigos que después de su muerte colocasen sobre su sepulcro un cilindro con una esfera circunscrita en él, poniendo por inscripción la razón del exceso entre el sólido continente y el contenido. Y yo leo esto y, como soy de letras, me quedo igual, porque no tengo ni idea de todo esto. Así que viene al rescate Ignacio Ojeda, un lobo que me escribió hace tiempo para comentarme que el exceso entre el sólido continente, espero decirlo bien, Ignacio, el exceso entre el sólido continente y el contenido de una esfera de radio R, dentro de un cilindro de radio R y altura 2R, es el volumen de un cono de radio R y altura 2R. A mí me suena cuneiforme, pero me cuenta Ignacio que parece ser que esta relación fue la que permitió a Arquímedes hallar la fórmula del volumen de la esfera. Estamos ante uno de los matemáticos más importantes de la historia de la humanidad y fue una tragedia que se perdiera así una mente tan brillante. Además, me cuenta Ignacio que la medalla Field, el equivalente al Nobel en matemáticas, tiene la efigie de Arquímedes en el anverso y la famosa esfera inscrita en el cilindro en el reverso. Y volviendo a las últimas voluntades, parece que sus amigos le hicieron caso siempre que creamos a Cicerón, porque Cicerón nos cuenta en Tusculanas lo siguiente: siendo yo cuestor, año 75 a.C., eso no lo dijo Cicerón, te lo digo yo, logré descubrir su sepulcro, desconocido para los siracusanos y cuya existencia ellos negaban, que estaba rodeado y cubierto por completo de zarzas y matorrales. Yo conservaba en mi memoria unos breves escenarios que, según la tradición, estaban grabados sobre su monumento, que indicaban que encima del sepulcro se había colocado una esfera con un cilindro. Cierto día que recorría con la mirada todo el terreno, puesto que junto a la puerta de Agrigento hay gran cantidad de sepulcros, advertí una pequeña columna que no sobresalía mucho de la maleza, sobre la cual estaba representada la figura de una esfera y un cilindro. E inmediatamente dije a los siracusanos, algunos de cuyos notables iban conmigo, que en mi opinión aquello era lo que buscaba. Se enviaron muchos hombres con hoces que limpiaron e hicieron accesible el lugar. Cuando abrieron una entrada, nos acercamos a la cara anterior de la base. Se veía un epigrama con los versos borrados en su parte final, casi reducidos a la mitad. Así, la más noble ciudad de Grecia, antaño incluso la más docta, habría ignorado la tumba de su ciudadano más brillante si no se la hubiera enseñado un hombre de Arpino. Más allá de la faltada final de Cicerón, que siempre la tiene que incluir, porque Cicerón, si no mete faltadas, no es él, más allá de todo eso, no sabemos si realmente la descubrió, porque la ubicación de la tumba se perdió. Sí que es verdad que a principios del XVIII, a partir del siglo XVIII, numerosos pintores empezaron a realizar obras
sobre el tema del descubrimiento de Cicerón, de la tumba y demás, tomando como referencia la tumba de uno de los sepulcros que todavía existen en la necrópolis de Grotticelli en Siracusa. Este sepulcro es hoy visitado e incluso hay algunas indicaciones, algunos sitios que te dicen que es la tumba de Arquímedes, pero no lo es. Los estudios arqueológicos consideran que el origen de esa tumba es romano, es de 200 años posterior a la muerte de Arquímedes. A comienzos de la década de los 60 del siglo pasado, en la calle Necrópoli Grotticelli número 33 de la ciudad de Siracusa, se comenzó a construir el actual Hotel Panorama. Durante las obras se encontró un sepulcro que todavía se puede ver en uno de los patios del hotel y que algunos dicen que es la tumba de Arquímedes, mientras otros dicen que no, que puede ser Agácocles, el tirano de Siracusa entre el año 317 y el 289, pero vamos, vete tú a saber, porque de la columna, la esfera y el cilindro no queda ni rastro. Y con la muerte de Arquímedes cerramos el relato de la caída de Siracusa, una ciudad que ha tardado en caer, ha tardado mucho en caer, gracias a sus inventos, gracias a su defensa, gracias a su inexpugnable situación geográfica, pero por fin cayó, y cuentan las fuentes que los romanos se hicieron con tanto botín que parecía que hubieran tomado Cartago. Roma había dado un golpe en la mesa. La más grande y bella de las ciudades griegas caía así, gracias a múltiples traiciones y gracias a una epidemia que arrasó con los cartagineses en manos romanas. Y ahora empieza la sección sin música, la sección que empieza siempre con un traguito de agua. Un momento y vuelvo. Traguito de agua, mirar al infinito, cerrar el guión. A ver, ahí está. Ay, recuperar un poco la voz. Porque, madre mía, el final. Uf. ¿Cuántas versiones hay de la muerte de Arquímedes? 800.000. Lo de la epidemia me tiene todavía sobrecogido porque imagínate la escena, ¿eh? Imagínate el escenón, los cadáveres por ahí, la gente no queriéndose acercarse, gente con la que has estado mucho tiempo juntos ahí, mano a mano, de repente cae fruto de la enfermedad y tienes que alejarte. Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Muchas gracias, lo primero de todo, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharme un programa más, gracias por tu apoyo, y si es la primera vez que escuchas esto, que escuchas Roma Eterna y has llegado hasta aquí, que sepas que ahora llega una sección que es completamente opcional, que la puedes quitar sin ningún tipo de problema, porque aquí te cuento mi vida, aquí cuento lo que me preocupa, lo que tengo entre manos en el podcast, eventos futuros, curiosidades, cosas así. Yo voy contando cosas, es una sección personal que, bueno, a veces tiene sorpresas, a veces hay lloros incluso, pero es así, así es la vida. Y además hoy estoy particularmente blandito estos días, porque ha habido eventos que dan alegría y se rememoran eventos que no dan tanta alegría. Porque la semana pasada, si estás escuchando esto, el mismo día 4 de diciembre que sale el programa, la semana pasada se entregaron los premios Evox de la audiencia y Roma Eterna fue elegida por la audiencia, por ti, fue elegida como mejor podcast de historia de este año 2024. Y es algo que me llena de alegría, de ilusión, de agradecimiento y de ganas de seguir trabajando, porque aquí no para esto no se detiene, aquí a trabajar. Y ya hice un inciso al principio de la lectura de la semana pasada, así que no me quiero alargar en dar las gracias, tampoco quiero ser un pesado, pero eso me hace muy feliz. No obstante, a la vez, hay mañana, si estás escuchando esto, repito, el día 4, mañana día 5 se cumple un año de la muerte de mi padre y claro, no puedo evitar que vengan a mi mente escenas de los últimos momentos, de ya incluso los últimos meses, de cómo fue todo y tal, y bueno, me tiene un poco así blandito. Pero con tu apoyo, con tu compañía, tu calor, porque aunque solo me escuchas tú a mí y no yo a ti te siento tu compañía, siento que estás ahí. Y eso me hace tirar para adelante. Y es algo por lo que nunca estaré lo suficientemente agradecido.
Voy a ver otra vez porque se me rompe la voz. Y es algo de lo que nunca voy a estar suficientemente agradecido. Aunque la vida... Voy a ver. Aunque la vida dé mil vueltas y acabe trabajando de otra cosa y Roma Eterna se cierra y no sé. La vida da muchas vueltas. Hoy estás aquí, hoy ganas el premio Evox y la semana que viene estás en la mierda. Eso es algo que hay que tener siempre en la mente. Memento mori y memento no eres nadie, realmente. Y aunque pase eso, yo siempre estaré agradecido y siempre guardaré este momento, estos años de Roma Eterna como los más bonitos de mi vida profesional, porque es que, de verdad, lo de la comunidad de Roma Eterna es algo de locos, de locos. Y ya lo pude ver en el directo en el Palacio de la Prensa, que eso fue una pasada, una auténtica pasada. A ver si podemos hacer más el año que viene, más directos, que ese es el plan. El plan es hacer más directos. Y hablando de plan, ¿has visto cómo hilo? Tintín ahí, sin guión ni nada. ¿Cómo hilo, Maestro. Hablando de plan, gilipollas que soy. Hablando del plan, te cuento, voy a abrir el calendario, que ya lo tengo aquí. Hoy estamos a día 4 de diciembre del año 2024. Si estás escuchando esto en el año 2030, dime algo. Por favor, porque estoy desde el pasado hablándote. Bueno, 4 de diciembre. La semana que viene, ¿qué hay? La semana que viene hay lectura del Archivo Pretoriano, el viernes 13. Viernes 13, que me crece. Viernes 13 hay lectura del Archivo Pretoriano. Acabamos ya con Valerio Máximo, que está guay, sí, pero ya toca. Ya toca cerrar. Se acaba la obra de Valerio Máximo, los hechos y dichos memorables. Y toca empezar algo nuevo. Por lo que la siguiente semana, la del 16, habrá programa el día 18, programa de República, programa canónico, y el día 24, Nochebuena, ya sabes que a mí me gusta acompañar con un programita de Roma Eterna, tanto Nochebuena como Nochevieja. Nochebuena, día 24 a las 5 de la tarde, hora peninsular española, se lanzará la Eneida. Pero la Eneida, la lectura de la Eneida no como Valerio Máximo, que no se prestaba a nada. Valerio Máximo era un relato que era un señor escribiendo, contándote cosas, como si me pongo a leer Tito Livio. Pero aquí, en la Eneida, lo que voy a hacer es una ficción, voy a ficcionarlo. Efecto de sonido, música épica, batallas, demás, tal, discursos, intervenciones, voy a ficcionarlo y el día 24 por la noche, bueno, por la tarde, a las 5 de la tarde tendrás el primer programa del Archivo Pretoriano de la Eneida, que comprenderá el primer libro completo de la obra de Virgilio. En ese libro se narra la salida de Troya, se narra cómo llega Eneas y los suyos, cómo llegan a las playas tras una tormenta terrible, porque los dioses están ahí peleados, unos no quieren que llegue, otros sí. Vamos, llega a las playas, llega al norte de África, llega a Cartago, que la está fundando ahí Dido, y conoce a la reina Dido. Y parece que hay amor. Tú y yo sabemos que la cosa acaba un pelín mal, pero parece que hay amor y además no te pierdas cómo conoce Eneas a Dido porque es algo maravilloso, porque él está oculto en una nube, está como en una nube oculto, nadie le ve, él está con uno de sus compañeros mirando las obras, el palacio, los templos, tal, y de repente deja de estar oculto y se muestra a la reina Dido. Es una maravilla de relato, Virgilio es un crack, bueno, era un crack, pero muy grande. Y luego en Nochevieja haremos lo mismo, pero no con la Eneida. Habrá programa seguramente canónico, salvo que me saque de la manga un programa especial de Nochevieja. Así aseado, habrá programa el día 31 también a las 5 de la tarde. Lo saco a esa hora porque así tú puedes preparar la cena y puedes, no sé, escucharme mientras cenas o mientras haces la cena o mientras preparas, porque son fechas que muchos pensamos que todo el mundo está con tropecientas personas en casa, pero no. Son fechas en las cuales hay gente que está trabajando a 1500 kilómetros de distancia de su casa y que están solos o que no quieren pasarlo con familia o tal. Y yo te brindo la oportunidad de que tú puedas escucharlo y que puedas estar ahí. Cosicas Romanas a las 5 de la tarde, Nochebuena y Nochevieja. Y ya está, ¿no? Ya está, que esta gente querrá cenar. Vámonos, que esta gente querrá cenar. Yo me voy a despedir, te voy a recordar, como siempre, que me puedes escribir al correo electrónico romaeternapodcast@gmail.com, romaeternapodcast@gmail.com, te dejo aquí abajo todo, y que me sigas en las redes sociales si quieres, que me pongas los comentarios que tú quieras. Escríbeme, yo a veces tardo en contestar porque no me da la vida, pero yo te contesto. Y si no contesto, como siempre digo, me mandas otra vez un mail, me dices, hey Iván, que te escribí el otro día y no me has contestado. ¿Qué pacha? Cuéntame. Tal. Y ya está. Comparte el podcast con todo el mundo, suscríbete si no lo has hecho, deja un fuerte me gusta, el corazoncito, porque eso siempre ayuda. Y por favor, te lo pido, pasa una semana maravillosa, que los tuyos estén bien, que tú estés bien,
que los dioses os sean propicios y como siempre digo, aunque lo he cambiado, te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Y a ti que te quedas hasta el final, al final bueno, te diré que estoy a punto de hacer público ya, de anunciar el segundo libro. Está... ahí está. Así que estate atento, atenta, porque no queda nada. Un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.